Muy buenas noches, estimados participantes. A nombre de B-Lawyer les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es Fabián Flores y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Edgar Zúñiga, quien es abogado por la Universidad de Piura, árbitro y adjudicador. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la PUC y administrador contractor por la PUC Chile. Es especialista en Derecho a la Construcción por la Universidad del Pacífico, contratación pública y solución de disputas, con experiencia y práctica en negociación, manejo de claims, arbitrajes y junta de disputas. Es miembro del Club Español de Arbitraje, de la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción, de la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción y de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, entre otras. Es adjudicador en varios centros de resolución de disputas a nivel nacional y pertenece a la nómina de árbitros de diferentes centros de arbitraje y JRD a nivel nacional. Actualmente es socio gerente en Zúñiga y CIA Infraestructura. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que inicie la sesión. Muchas gracias, doctor. Perfecto, Fabián. Muchas gracias. Agradecer a Bill Oyer la posibilidad de participar en este diplomado, en este módulo que me encargaron dictar respecto de gestión de variaciones y adicionales en la ejecución contractual. Eh, Dicho esto, esta presentación la he organizado y la he diseñado básicamente de lo general a lo especial. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a tratar de explicar un poco el origen de estas variaciones, de estos adicionales en los proyectos de infraestructura, para terminar básicamente en temas procedimentales, centrándome en cuál es la metodología para la aprobación de adicionales finalmente en nuestra nueva ley de contrataciones públicas, ¿no? La 32069. Bueno, siguiente, por favor. Hay una anterior, me parece. No, anterior. Esta. Como les decía, los temas a abordar son estos. Vamos a hacer una introducción, una definición y un alcance respecto de la variación de ajuste, importancia de la gestión de las variaciones, los tipos de variaciones y vamos a conversar un poquito más sobre el tema de las conclusiones. Siguiente. Sí, partamos, señores, de la idea que siempre tratamos en la cual tratamos de incidir respecto a la alta conflictividad del mundo de la construcción. Y esto viene dado justamente porque existen diferentes stakeholders, diferentes partes intervinientes dentro de un proyecto de infraestructura. Partes intervinientes que cada una de ellas tiene intereses personales, tiene intereses empresariales muy singulares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna forma, por ejemplo, una entidad que es la mandante de una obra tiene como su propósito u objetivo que se le entregue el proyecto de infraestructura para poder, a su vez, entregársela a esa población a la que va a repercutir la entrega de este hospital, de esta escuela. Por su lado, el contratista lo que requiere es efectivamente realizar la obra en el menor tiempo posible y cobrar lo antes posible el costo de la obra y del proyecto que está realizando. A su vez, el supervisor, en el caso de una obra bajo nuestra norma doméstica, también tiene ciertos intereses y ni hablar por el lado de los subcontratistas, ¿no? El que vende el cemento, lo único que quiere es vender el cemento, el que vende la arena, el que vende los equipos, por ejemplo, cuando se trata
de un hospital o cuando se trata de un centro médico o de un instituto tecnológico. Entonces, tienen intereses particulares que son muy difíciles de alinear y esto hace que un proyecto de infraestructura se vuelva altamente conflictivo. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien, para hablar de variaciones, tenemos que tener en claro los elementos de un contrato de obra. Yo he tratado de graficarlos con una mesa de cuatro patas, cuyos elementos del contrato de obra es el precio, el alcance, el plazo y la secuencia constructiva. ¿Por qué? Porque a partir de estos elementos es que se van a desencadenar las variaciones y las modificaciones porque justamente inciden estas variaciones en el cambio de precio, en el cambio de alcance, en el cambio de plazo y o también en el cambio de la secuencia constructiva. Siguiente, por favor. Bien. La gestión de variaciones y ajustes en los contratos de construcción, señores, son esenciales para controlar justamente los cambios en los elementos que les decía anteriormente. Esto es en el alcance, en el precio, en los plazos, ¿ok? Durante la ejecución de la obra. Bien, las variaciones también pueden ser causadas por factores imprevistos como cambios en el diseño, condiciones climáticas o requerimientos del cliente. Son efectivamente estos requerimientos del cliente los más comunes, sobre todo en la obra privada, porque en la obra pública, digamos que tenemos ya un expediente técnico que en principio no podría sufrir muchos adicionales porque existe ya un expediente técnico definido desde el momento bajo el modelo, bajo el SPD de solo construcción, eh, el contratista se allana o realiza única y exclusivamente lo que está en el expediente técnico. Gestionar correctamente estas variaciones, ¿ok? Y de acuerdo a la normatividad legal, asegura el equilibrio económico del proyecto y previene retrasos sobre costos y conflictos legales o las controversias que nosotros comúnmente resolvemos dentro de un proyecto de infraestructura. Sí, efectivamente, asegura el equilibrio económico del proyecto porque si ofertaste por 100 millones y en el devenir del proyecto de infraestructura, esto va modificándose o se va ampliando el precio y finalmente eh, la entidad o el mandante se demora en la aprobación de adicionales, eh, el contratista sufre finalmente un desmedro respecto de el tiempo en el que iba a conseguir su utilidad. Para el contratista, señores, no es ningún negocio, eh, económicamente hablando, hacer una obra por la cual ofertó 100 millones en un año que hacer la misma obra de 120 millones en 3 años, ¿de acuerdo? Eh, el objetivo el logro, la utilidad mayor de un contratista y de cualquier contratista en realidad es realizar y terminar el proyecto, entregarlo en el menor tiempo posible. Es de ahí que vamos a ver más adelante que inclusive ya se trata hoy de hacer o dar incentivos a los contratistas en el caso de que efectivamente se construya en el menor tiempo posible. Siguiente, por favor. Respecto a a la definición y variación del ajuste contractual. Siguiente. Bien, una variación contractual, señores, es una modificación o un ajuste que se realiza en los términos de un contrato de obra
y que pueden afectar el alcance, costos o plazos establecidos, o también a la secuencia constructiva. Decíamos, esta variación contractual lo que hace en realidad es modificar alguno de los elementos del contrato de obra, que ya los habíamos graficado en esta mesa de cuatro patas, ¿de acuerdo? Esos son los cuatro elementos que se ven incididos, afectados en una variación contractual. Bien, las variaciones pueden ser solicitadas efectivamente por el contratista o por la entidad pública en respuesta a situaciones imprevistas que surgen durante la ejecución del proyecto. Se consideran cambios que alteran las condiciones originalmente acordadas y deben ser gestionadas formalmente de acuerdo con las normativas contractuales y legales. Abriendo paréntesis, aquí vamos a hablar más adelante respecto de los adicionales de obra, ¿no? ¿Qué es lo que importa un adicional de obra? Su forma de cómo se aprueba, las variaciones en los contratos estandarizados, llámese FIDIC o NEC, y estas variaciones, señores, tienen que realizarse de acuerdo a la normatividad. Por eso es que más adelante vamos a revisar a detalle cuál es el procedimiento para la aprobación y los límites de aprobación de estos adicionales de obra. Siguiente. Bien, estas modificaciones contractuales, digamos, son a grandes rasgos las que siempre se dan dentro de un proyecto de infraestructura o un proyecto de obra pública, ¿sí? Que son la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la autorización de ampliaciones de plazo, ¿ok? Estas, eh, Estos adicionales, esta reducción, se dan por hechos sobrevivientes no imputables a las partes, ¿de acuerdo? Y otras modificaciones contractuales que están en el reglamento y en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción que ya se incorporaron expresamente en la nueva ley de contrataciones estatales y en su reglamento. Siguiente. Bien, los tipos de variaciones, como bien ya los habíamos indicado, van respecto del alcance, es decir, modificación efectivamente del proyecto de infraestructura respecto a cantidades, ¿ok? A modelos, son variaciones en el alcance, variaciones en el costo, efectivamente, porque estas variaciones tanto en el alcance, van a repercutir directamente en el costo. La obra va a costar más. No es de que sea un sobrecosto, no es sobrecosto, es efectivamente lo que cuesta la obra. No sé, digamos, un hospital que estaba compuesto de 10 pabellones y necesitan hacer un pabellón de emergencia. De forma urgente, ¿de acuerdo? Entonces, no es que hacer este pabellón de emergencia o este pabellón de radiología sea un sobrecosto, no, al contrario. Lo que implica, el monto que implica hacer este nuevo pabellón es parte del monto contractual que originalmente no se había previsto y que por un adicional de obra, ¿de acuerdo? Va a costar lo que efectivamente cuesta la obra en su conjunto. Y finalmente las variaciones en el cronograma, porque sí, lo que estaba predeterminado a realizarse un año, ahora con este nuevo pabellón se va a demorar un año, 2 meses, ¿ok? Por eso es que hay este tipo de variaciones tanto en el alcance, el costo y en el cronograma. Siguiente, por favor. El ciclo de variaciones o finalmente el proceso que sigue una variación dentro de un contrato de obra o un proyecto de infraestructura, primero que se identifica, es decir, se reconoce la necesidad de una variación, se reconoce la necesidad de un adicional de obra. Eh, el segundo hito es la comunicación formal al supervisor
de que efectivamente se necesita ese adicional de obra, eh, bajo nuestra ley doméstica, el supervisor realiza o emite opinión respecto de la necesidad efectivamente de este adicional de obra y finalmente con las formalidades que cualquier norma así lo establezca, se da la aceptación de la modificación, de la variación o del adicional por la entidad contratante. Siguiente. Bien, el impacto efectivamente en las variaciones, tanto en tiempo y en costo, se da por eventos que son susceptibles y que son casi comunes en el transcurso o en la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura. ¿Sí? Vamos a partir, señores, que ningún proyecto de infraestructura es igual. Ya nos decía en algún momento el doctor Jaime Gray respecto de si un colegio, aun cuando tenga los mismos planos, ya es construido en diferente suelo, ¿ok? Si uno es construido en San Martín de Porres, el otro es en Comas, o sea, ya desde el momento en que el proyecto de infraestructura es construido en diferente suelo, el proyecto va a ser diferente. ¿Sí? Por eso es de que existen retrasos, como las modificaciones impactan el cronograma. Se los decía, si se va a hacer un nuevo pabellón u obras adicionales, efectivamente va a impactar en el cronograma. Ya no se va a realizar en el plazo originalmente pactado. Asimismo, van a haber extensiones de plazo, modificaciones de plazo, justamente por este nuevo sector, por esta nueva obra que se va a realizar. Inclusive, se pueden pedir aceleraciones de plazo, ¿de acuerdo? Situaciones donde el contratista tiene que acelerar su trabajo. Se le pide inclusive mayor inyección de personal en obra para que avance lo más rápido posible. Incremento de costos, efectivamente, porque el hecho de incrementar personal, mano de obra, va a incrementar el costo para el contratista de su presupuesto. Y esto, consecuentemente, como les decía, va a incidir en un ajuste o un reajuste del presupuesto adicional. Finalmente, se va a materializar en un cambio en el costo de suministros, impacto en el aumento de los precios de materiales. Por ejemplo, les decía, en el caso, por ejemplo, de que vamos a hacer un nuevo pabellón de emergencia, lo que implica el equipamiento de ese pabellón que originalmente no estaba previsto en el expediente técnico con el cual ofertó el contratista. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de la gestión de variaciones? Como ustedes bien saben, y creo, señores, queridos amigos, que no estamos descubriendo la pólvora y hay que hacer un análisis efectivamente de por qué los expedientes técnicos en el Perú, el 99% de ellos están mal hechos, están mal diseñados, justamente se dan porque estas variaciones son consecuencia directa de errores o mal diseño en los expedientes técnicos, inexactitudes, omisiones en los planos o en cualquiera de los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Llámese memoria descriptiva, presupuesto, planos, y todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Las condiciones del sitio, ¿no? Problemas imprevistos como terrenos inestables. De estos casos hemos, personalmente, he visto muchísimos. Probablemente no se hace un análisis o un estudio de suelos correcto y por ahí aparte de la condición del terreno un tanto inestable, también pueden salir, señores, la aparición
de restos arqueológicos, ¿no? En el Perú sufrimos de este tipo de contingencias, pero para ello también es importante previamente realizar un análisis de riesgos eh, muy correcto, muy, un análisis muy detallado de a quién se le está o a quién se le va a asignar tal o cual riesgo, ¿ya, señores? Y el análisis de riesgos pasa por asignarle A o B o C riesgos a aquella parte que está en mejor condición de mitigarlo. ¿Y qué significa mejor condición de mitigarlo? El riesgo lo va a asumir aquella parte, llámese entidad o llámese contratista, a quien ese riesgo le va a ser económicamente más fácil de pasarlo, ¿ok? Más fácil de justamente mitigarlo, de desaparecerlo. Eso es asignar correctamente un riesgo. A quien, a aquella parte, llámese, como les decía, contratista o entidad, que va a posibilitar que con el menor costo posible, con el menor tiempo posible, pueda mitigar ese riesgo. Esa es la forma esa es la forma correcta, perdón, de asignar los riesgos. No se trata de hacer un cuadrito en Excel y poner check, esto le corresponde a tal, esto a acá, y no. O sea, hay que hacer un concienzudo análisis de riesgo y una mejor asignación. ¿Sí? Finalmente, también estas causas de variaciones se dan por las modificaciones que necesita o que realice el cliente de último momento porque necesita que el alcance de la obra sea modificado por cualquier necesidad que finalmente tenga el cliente. En este caso, los cambios de los requerimientos muchas veces se pueden dar hasta la mitad del, del proyecto, que no es lo usual, pero digamos que estas modificaciones se van dando en el devenir de la ejecución contractual. Siguiente, por favor. Bien, como les decía, este procedimiento para gestionar estas variaciones es primero la notificación formal, es decir, el contratista informa las variaciones de la forma detallada. Es la aprobación escrita, pues la entidad y con las formalidades requeridas, la entidad contratante revisa, aprueba y rechaza la variación y la documentación de respaldo, es decir, el expediente técnico de la adicional, la justificación técnica y económica para las variaciones. Fabián, un favor, ¿me puedes decir cuántos slides tiene esta presentación? Sí, doctor, un momento, por favor. Son 28, doctor. Ya, perfecto, está bien. Vamos por el 10, 12. Un momento, doctor. 13, doctor, en la 13. Perfecto. Gracias, Fabián. Entonces, como decíamos, en este procedimiento para gestionar estas variaciones hay, digamos, hay etapas para conseguir esta aprobación de variaciones o adicionales. Conjuntamente con lo que conversábamos hace unos minutos de la identificación de un adicional o de una variación, ¿ok? Se tiene que realizar la notificación formal al contratista. El contratista, perdón, informa las variaciones de forma detallada, ¿no? En el cuaderno de obra o en el cuaderno que hoy
bajo la nueva norma, se llama cuaderno de incidencia. En este cuaderno, el contratista, el residente de obra, anota la necesidad de la realización de un adicional de obra. Como lo vamos a ver más adelante, en esta nueva norma ya nos da la posibilidad expresamente de quién es o quién sería el obligado de realizar el expediente técnico del adicional, porque de ello se van a generar ciertas consecuencias que ya las vamos a ver un poco más adelante, respecto de la aprobación del adicional. Luego se va a dar la aprobación escrita, es decir, la entidad contratante revisa, aprueba o rechaza las variaciones o el adicional, de acuerdo al análisis que haga. Es importante en este punto también señalar lo que les decía respecto a la opinión que tiene el supervisor de obra respecto a la necesidad de este adicional. ¿No les ha pasado, y les pregunto a los que estamos en estos proyectos de infraestructura, sobre todo en lo que es obra pública, que muchas veces, y aunque no lo quiera reconocer así la entidad, sigue el derrotero o la opinión que le da la supervisión? Cosa que para mí es nefasto, porque a algunas, por favor, tómense literalmente los términos que digo. Algunas supervisiones tienen como finalidad, no primaria, secundaria, probablemente, hacerle la vida a cuadritos al contratista. Y, y bajo equivocado, bajo esta equivocada frase, eh, que normalmente escuchamos que la supervisión son los ojos y oídos de la entidad. eh, sí, son los ojos y oídos, pero no es la pierna para meterle cabe al contratista, ¿no? Creo yo, y soy un convencido, de que cuando a la supervisión se le, se le establezca claramente que su objetivo, que su finalidad es coadyuvar a la finalización del proyecto y a la entrega del mismo, y todas las partes, por lo menos las principales, llámese contratista, supervisor y entidad, tengan claro el único objetivo, que es la finalización y entrega del proyecto a esa comunidad. Yo creo que ese día las cosas van a comenzar a cambiar, ¿de acuerdo? Eh, sí, soy un convencido de que esta nueva norma tiene algunos atisbos, tiene algunas aproximaciones a ser un poco más colaborativo. Sin embargo, creo que todavía estamos un poco lejos de, de crear ese ambiente colaborativo en los proyectos de infraestructura. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a ver también en las variaciones y en las modificaciones, sobre todo lo que son ampliaciones de plazo, ¿no? Una solicitud de ampliación de plazo se da cuando la variación afecte el tiempo de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, el clásico época de lluvia, ¿no? Hay que tener en claro, señores, y aquí también me voy a detener un poquito solamente para decirles que hay que, y sobre todo con mucho cariño a mis amigos ingenieros, veo por ahí en el público a algunos, que hay que saber diferenciar entre lo que es la causal, ¿ok? La causal de la ampliación de plazo, que son las que están establecidas en la norma respecto a los retrasos inimputables, ¿de acuerdo? Las causales son las que están establecidas en la norma, pero la lluvia como tal, el evento como tal, es el hecho generador, ¿de acuerdo? Entonces,
son cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque me ha pasado, y creo que a muchos de los que estamos aquí, se les dice, se establece o se determina ampliación de plazo por lluvias de tal fecha a tal fecha. No, señores. La ampliación de plazo es por retraso, ¿de acuerdo? Por retraso a consecuencia del hecho generador que fue la lluvia o que fue el paro, o que fue cualquier hecho efectivamente ajeno a la voluntad de las partes, pero no es la causal, ¿de acuerdo? Eh, si quieren decirnos nosotros los abogados que somos o pecamos de formalistas, pero no, la norma está ahí claramente establecida en la 3225 se establece cuáles son las causales para las ampliaciones de plazo y cuál es el hecho generador efectivamente de una ampliación de plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como les decía, las causales son factores como el mal tiempo, digamos, como hecho generador, el cambio de diseño y algún accidente de obra. ¿De acuerdo? Y el proceso de evaluación, finalmente, la entidad revisa y o aprueba la ampliación de plazo. Sabemos que hay muchas más condiciones para que se apruebe una ampliación de plazo, como por ejemplo la afectación de la ruta crítica, ¿sí? Con esta nueva norma también es importante señalar que la formalidad respecto a que si el atraso es justificado o injustificado, es importante señalar que esta nueva norma respecto a las formalidades está dando una válvula de escape, ¿no? En que efectivamente, y bueno, y en realidad, pero ya en esta expresamente, en la anterior, lo que normalmente se pedía en las pretensiones arbitrales y háganlo siempre que así lo pidan, es que si finalmente no me das la ampliación de plazo por alguna formalidad, pide que el tribunal arbitral, ya sea un tribunal arbitral único, declare que ese retraso es justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente no va a incidir en la aplicación de penalidades. Es muy importante, señores, esto que lo tengan claro, porque cuando te deniegan las ampliaciones de plazo, es claramente, es una consecuencia directa o clara que efectivamente tu cronograma no va a sufrir no va a sufrir variación. Por lo tanto, esas holguras que has tenido para la ejecución de ciertas partidas, la vas a perder. ¿Sí? Entonces, tratar en esos casos que no te dan las ampliaciones de plazo, solicitar justamente la declaración del retraso de parte de un tribunal arbitral. Siguiente, por favor. O de la JRD, ¿no? También, o también de la JRD. Es importante hacerle saber a la Junta de Resolución de Disputas o a los DAPS que efectivamente el retraso en el que se ha incurrido es un retraso justificado porque la entidad no me contestó la consulta en el tiempo correcto, eh, porque no se aprobó el adicional de obra en el tiempo legal, en el plazo legal, eh, porque no se hicieron, no sé, porque no se dieron ciertas condiciones, como por ejemplo, me ha pasado mucho también las entregas de terreno, ¿de acuerdo? Qué pasa, por ejemplo, con las entregas de terreno? Si bien nuestra norma nos ayuda y nos da la posibilidad de que existan entregas de terrenos parciales, señores, como abogado de contratista, yo digo, en la mayoría de casos, que no se acepte.
¿Por qué? Porque posteriormente entregar o recepcionar la otra parte que no se entregó originalmente al inicio de la ejecución contractual puede sufrir un montón de circunstancias, ¿sí? Sobre todo me ha pasado, y muchas veces, en la construcción de proyectos que son colegios. Entonces, como sabrán, el colegio está en actividades durante 9 meses, probablemente 10 meses al año, y por diferentes circunstancias te van entregando el terreno por partes, ¿no? Primero el lado de secundaria, sí, pero el lado de primaria tienes que asignarlos en algún lado, hay ampliaciones de plazo adicionales que si tenías previsto realizar ese pabellón de primaria en 8 meses, al final lo terminas realizando en un año, año y medio, y luego para que te sigan entregando esas áreas liberadas es bastante complicado. Yo en mi quehacer profesional he tenido muchas resoluciones contractuales por la falta de entrega o la liberación, como le llaman los ingenieros, la liberación del terreno en los plazos previstos, ¿sí? Respecto a las variaciones en el contrato FIDIC, la subcláusula 13.1 de un contrato FIDIC rojo, y también en el amarillo, ¿sí? Da derecho a realizar cambios en los contratos. Acá hay mucha, mucha incidencia de lo que normalmente se le llama un ingeniero en el contrato FIDIC, ¿ya? El ingeniero es finalmente quien tiene la llave, yo siempre he dicho, tiene la llave maestra, porque es quien te autoriza o no a realizar variaciones y modificaciones en obra. ¿Sí? Es muy importante el ingeniero dentro de un contrato FIDIC. El procedimiento de variaciones en un contrato FIDIC se establece un procedimiento claro para el manejo de cambios. ¿De acuerdo? Es muy importante en el contrato FIDIC, señores, se caracteriza por la asignación de riesgos, ¿sí? A diferencia de un contrato NEC, creo que en el contrato FIDIC, a pesar de no ser un contrato eminentemente colaborativo, se deja muy claramente establecidas los riesgos que asume cada una de las partes, ¿sí? Y respecto a los pagos adicionales, en contrato FIDIC se establece una compensación económica por cambios, eh, y que debería ser así en cualquier tipo de proyecto o de obra de infraestructura. Lo que construye se te paga. ¿Sí? Bajo nuestra norma hay que ir al Poder Judicial a reclamar enriquecimiento indebido, ¿no? El contratista tiene que ir a reclamar enriquecimiento indebido porque hizo un adicional que se necesitaba hacer, pero a la entidad no se le antojó, no se le dio la gana de aprobar el adicional. El contratista lo ejecutó, 1 millón de soles, no se lo pagaron y tiene que ir al Poder Judicial a reclamar el enriquecimiento indebido para recuperar ese monto del adicional que ejecutó y que finalmente tenía que ejecutar. Cosa diferente, por ejemplo, pasa en los FIDIC. ¿Por qué? Porque en los FIDIC, y esto creo, una enseñanza o aquello, lo que llamamos una lección aprendida, lo que efectivamente construyes es lo que se te va a pagar, ¿sí? Entonces es muy importante para ello la asignación de riesgos que se dan en un contrato FIDIC. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos comunes en la gestión de variaciones? Señores, hay que documentarse, ¿de acuerdo? Un adicional, una ampliación de plazo, las variaciones que se den en un proyecto de infraestructura necesita documentación. Por lo tanto,
Contrario a lo que estoy propugnando es la falta de documentación precisa, por lo que debemos asegurar de documentar cada variación tanto con respaldo técnico y con respaldo económico. He gastado en esto, esto es el presupuesto que voy a gastar, por lo tanto, es lo que me debes de reembolsar en el caso de que estemos en un NEC en una obra bajo norma doméstica. ¿Por qué? Porque finalmente eh, es lo que se tiene que reconocer para el pago. Desacuerdo entre partes. Tenemos que evitar conflictos definiendo claramente los procedimientos y consecuencias en el contrato, ¿de acuerdo? Esto normalmente bajo nuestra norma doméstica, bajo la ley de contratación en la 32069, viene establecido cuáles son las consecuencias y cuáles son los procedimientos para la aprobación de ampliaciones de plazo y adicionales de obra y también cualquier modificación contractual por hecho sobreviniente. ¿De acuerdo? Ambigüedad en los contratos. Hay que redactar claramente las cláusulas para manejar variaciones de manera eficiente, señores. Y esta parte nos corresponde a nosotros como abogados, revisar cada una de las cláusulas en, en en los contratos de obra que firmamos con el Estado. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces que, por ejemplo, en las penalidades hay un cero de más o un cero de menos, porque normalmente se pone, ¿no? Penalidad por ausencia de residente, ¿no? Muchas veces se pone una OIT diaria, ¿no? O a veces se pone el 0,05% de la OIT, pero de repente a ese 0,0 por 0,5 hay un cero más. Y eso, si lo llevamos a la cuantificación, es un montón de plata. Entonces, hay que tener claro qué es lo que estamos firmando, ¿de acuerdo? Hay que revisar claramente cada una de las cláusulas que nos permitan realizar mediciones de forma eficiente. Siguiente, por favor. Bien, quería tocar, sí, porque es súper importante esto de los SPD o los sistemas de entrega de proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de la forma de la modalidad que empleemos, en nuestra norma doméstica se van a aplicar algunos procedimientos que son diferentes para la aprobación de los adicionales de obra, ¿ok? El Project Delivery System, ¿no? Que es el PSD, eh, se ve reflejado en el sistema de entrega de proyecto. Y este sistema de entrega de proyecto lo que va a realizar es la planificación, el diseño, ¿ok? Y cómo se construye y gestiona un proyecto de infraestructura o una obra. Por lo tanto, este sistema de entrega de proyecto va a definir las relaciones, las responsabilidades y la distribución de riesgos entre la entidad contratante, el contratista y los demás actores claves en un proyecto de infraestructura. Su regulación contribuye a mejorar eficientemente la gestión de obras, reducir conflictos contractuales y fomentar mejores prácticas internacionales en el mundo de la construcción, optimizando costos y plazos. Siguiente, por favor. Nuestra nueva norma de contrataciones públicas, la 32069 y su reglamento, ha reconocido, me parece, seis sistemas de entrega, ¿de acuerdo? Primero, el solo construcción, que es el clásico que hemos venido desarrollando en un 90% de proyectos de infraestructura a nivel nacional y en el cual se, eh, se califica o el cual viene dado porque solo se contrata la ejecución de la obra
cuando ya el expediente técnico está elaborado por el mandante o por la entidad, ¿de acuerdo? En este caso, la responsabilidad del contratista se limita o se circunscribe única y exclusivamente a la ejecución de la obra, señores. ¿Sí? Al contratista no se le puede achacar, no se le pueden asignar riesgos derivados de errores o deficiencias del expediente técnico. ¿Sí? Eso está claro, ¿por qué? Porque finalmente no es el contratista quien está diseñando el expediente técnico. La segunda modalidad de entrega o la segunda modalidad de este sistema de entrega es el diseño y construcción. Aquí, como su propio nombre lo indica, el diseño, la elaboración del expediente técnico sí corre a cargo o sí es responsable el contratista que también lo ejecuta. ¿Ok? Entonces, el contratista en este caso es responsable del diseño y la ejecución de la obra. Se emplea mucho más para minimizar riesgos de diseños asumidos por la entidad, ¿sí? Y puede aplicarse también a saldos de obra. En este caso, obviamente, si quien diseña el expediente técnico es el contratista, consecuentemente, el riesgo de diseño es cero o casi cero de parte de la entidad, porque quien elabora el expediente técnico, quien diseña, quien hace la ingeniería a detalle del proyecto de infraestructura, va a ser el contratista. Siguiente, por favor. La otra modalidad es el diseño, construcción, operación y mantenimiento. ¿Sí? Incluye todas las fases del proyecto desde el diseño hasta el mantenimiento y se establece considerando la vida útil del activo. Este tipo de de modalidad de entrega, ¿no? Básicamente se da en el caso de carreteras, en el caso de hospitales, en el que efectivamente en el proyecto se realiza la operación y mantenimiento del proyecto de infraestructura. La gestión del diseño y construcción al riesgo. En este caso, el contratista asume la responsabilidad integral de la obra, incluyendo la administración de subcontratistas. ¿Sí? Se utiliza en proyectos de alta complejidad según el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Multianual y Gestión de la Inversión del MEF. ¿Sí? Permite la participación del contratista desde las primeras etapas del proyecto, es decir, desde la viabilidad del proyecto, desde el anteproyecto que le llaman algunos profesionales, es decir, el ejecutor del proyecto de infraestructura está o incide o debe ser incluido desde el primer esbozo del proyecto de infraestructura. Siguiente, por favor. Estas son modalidades un poco más, eh, digamos, que no se ha realizado mucho en nuestro país, que es la gestión del diseño y construcción de agencia. El contratista solo, en este caso, el contratista solo administra las contrataciones sin asumir responsabilidad de los resultados. Proporciona asesoramiento, coordinación y planificación y supervisión y se aplica a proyectos de alta complejidad. Entiendo que este tipo de modalidad el contratista es el gran gerente de proyectos, ¿sí? Yo lo asemejo un poco a eso, porque finalmente es quien administra las contrataciones y no asume ninguna responsabilidad, ¿de acuerdo? Por eso es de que funciona como un agente, ¿sí? Como un agente externo que se encarga de hacer una labor asemejada a lo que es el gran gerente de proyecto, ¿de acuerdo? Finalmente, la forma integrada de proyecto o alianza. En este caso,
tanto la entidad como los contratistas comparten riesgos y decisiones previamente determinados. ¿De acuerdo? La gestión es conjunta y con participación de ambas partes o de todos los involucrados en las ganancias y pérdidas del proyecto de infraestructura. Se circunscribe a un contrato único que incluye a todos los participantes, incluidos los subcontratistas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a centrarnos y vamos a incidir un poco en lo que es la prestación adicional de obra bajo nuestra norma de contrataciones, ¿sí? Ya lo sabemos que una prestación adicional de obra es aquella que no fue considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya ejecución resulta indispensable y necesaria para cumplir con la meta prevista de la obra principal. Su realización implica la aprobación de un expediente o un presupuesto adicional al monto contratado. Como les decía, no se trata de sobrecostos, señores, ¿ah? Se trata de que este adicional, como es indispensable para que el proyecto culmine, forma parte de un presupuesto que originalmente no fue previsto, pero forma parte del presupuesto de la obra. No es un sobrecosto como mal suelen llamar algunos profesionales respecto de los adicionales. No, que los adicionales generan sobrecostos. No son sobrecostos, señores. Es el presupuesto, originalmente, que debió originalmente asumirse por un adicional. Siguiente, por favor. Como ven y se los decía, en la nueva norma, la entidad contratante determina en las bases o a quién le corresponde la elaboración del expediente técnico del adicional, que puede ser la entidad, puede ser el contratista o el supervisor. ¿Sí? En los casos de que sea el contratista o el supervisor, el costo de la elaboración, de la elaboración del expediente técnico también forma parte del presupuesto adicional, ¿de acuerdo? Ahora bien, el expediente técnico es presentado por quien lo elabora, ¿ok? En un plazo de 15 días contabilizados desde el día siguiente de la anotación del cuaderno de incidencia, siempre que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación. Por eso les decía, la prestación adicional, por eso les decía que es muy importante la opinión del supervisor de la necesidad de la ejecución de ese adicional de obra. En el caso del expediente técnico del adicional haya sido elaborado por el contratista, la supervisión se pronuncia sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra en un plazo máximo de 10 días contabilizados desde el día siguiente de su presentación. Esto es más o menos un poco el procedimiento que establece la nueva norma de contrataciones públicas. En caso de prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos especializados de alta complejidad, permisos o autorizaciones de terceros, y o el adicional involucre sofisticación técnica, la entidad contratante puede otorgar un plazo adicional mínimo de 15 días para la presentación del expediente técnico del adicional, en el caso de que sean estudios especializados, ¿de acuerdo? Siguiente. Bien, es importante, señores, el límite de aprobación de adicionales para los que estamos en el día a día en proyectos de infraestructura. Se va a aprobar hasta el 15% del monto original, considerando el monto acumulado de mayores metrados y restándole deductivos, y quien aprueba, de acuerdo solamente a la modalidad de solo construcción, quien aprueba es la autoridad de gestión administrativa, ¿no? O la AGA, que puede ser el gerente municipal, puede ser el OGA, puede ser el jefe de estudios, a quien se haya designado originalmente como autoridad de gestión administrativa, aprueba hasta el 15%. Del 15% hasta el 30% en la modalidad o en el sistema de entrega de solo construcción, lo aprueba el titular de la entidad. Y para adicionales mayores al 30% y hasta el 50%, se le va a necesitar obligatoriamente la autorización, señores, de la Contraloría General de la República.
¿sí? Siguiente. Para la modalidad de diseño y construcción se ha previsto independizar tanto el diseño como la construcción. Para el caso de diseño, los adicionales hasta 25% del monto del componente de diseño lo aprueba la Autoridad de Gestión Administrativa. Y en el caso de del componente de construcción, hasta el 20% del monto considerado en el expediente técnico también lo aprueba la Autoridad de Gestión Administrativa. Para adicionales mayores al 20 y hasta el 40% del monto original del expediente técnico del presupuesto, ya lo aprueba el titular de la entidad. ¿Ok? Esto bajo la modalidad de diseño y construcción. Lo aprueba el titular de la entidad. Y cuando el adicional vaya del 40 al 50%, se va a necesitar la autorización de la Contraloría General de la República. Siguiente. Finalmente, para contratos de ingeniería estandarizados, los cambios no pueden superar el 50% del presupuesto aprobado, ¿no? O del contrato. Las modificaciones que incidan en el monto contractual no pueden exceder el 50% del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico originalmente aprobado o en el caso del sistema de entrega de solo construcción del monto del contrato original. ¿Ok? En caso de las modificaciones se excedan al 50% señalado, se configura la condición de terminación anticipada que ocasiona la resolución del contrato. Dicho porcentaje no comprende los gastos por las modificaciones que afecten al plazo. Este tema de la condición de terminación anticipada, señores, en contratos FIDIC es como la causal para resolver el contrato, ¿sí? En este caso, para los contratos de ingeniería se ha previsto el tope máximo, el 50%. Eh, Personalmente, creo que eh, con estos topes se desnaturalizan los contratos de ingeniería estandarizados. Eh, He tenido la posibilidad de administrar contractualmente algunos contratos FIDIC de aquí aquí en el Perú, cuyos presupuestos se han ido al por encima del 50% y que finalmente era necesario realizar estas modificaciones contractuales por encima de este tope porque era la única forma de terminar con el proyecto de infraestructura. Una de estas fue la segunda etapa, perdón, la tercera etapa del proyecto del Metropolitano, ¿sí? Que si bien fue un contrato FIDIC, con dinero del Banco Mundial, canalizado por por la Municipalidad de Lima, pero finalmente no existían esos topes, porque este tope está con la nueva norma y no con la anterior. Siguiente, por favor. Bien, señores, como conclusiones de lo platicado en esta fecha, primero, gestión fundamental. Hay que hacer una gestión eficiente de variaciones porque es importantísima para el éxito de los proyectos de obra pública, ya que impacta directamente en plazos, costos y la calidad del proyecto. Hay que documentar claramente estas variaciones porque, y además tienen que ser justificadas porque van a evitar conflictos y van a evitar y van a garantizar oportunamente la aprobación de estas variaciones. El impacto económico y temporal que tienen las variaciones es importante determinarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente estas variaciones afectan el costo y el tiempo de ejecución, por lo que es esencial establecer procedimientos para minimizar su impacto. Como les decía, y esto llévenselo como como idea importante de esta clase. Para ningún contratista es negocio
demorarse en la entrega del proyecto, ¿sí? Porque finalmente eh, un contrato o una obra que estaba pactada en 8 meses, y finalmente la entregas en 3 años. Señores, para el contratista tiene congeladas cartas fianzas, tiene que pagar profesionales que estaban previstos en 8 meses. Ténganlo por seguro que al año, si el contrato estaba pactado en 8 meses, al año, año y medio va a haber fuga de talentos de los profesionales. Estoy casi seguro, salvo, ¿por qué? Porque para un profesional tampoco este, no es atractivo quedarse en una obra 4 años cuando fue prevista para 8 meses, ¿sí? Importancia en la comunicación. Hay que mantener, señores, una comunicación constante entre todas las partes involucradas, contratista, supervisor y la entidad contratante, puesto que es clave para gestionar adecuadamente las variaciones. Y aquí también hago o incursiono o hago incursionar a la JRD. Hay que hacer a la JRD, a los DAPS. Hay que, señores, en los proyectos de infraestructura hay que manejar mucho la función consultiva, que es lo que nos va a permitir ser más eficiente en la ejecución del proyecto. Y efectivamente, como última conclusión, respecto a la normatividad, ¿no? A las normas, es esencial comprender nuestra normativa vigente que regula las variaciones y los procedimientos asociados para evitar disputas y mantener la equidad contractual y mantener sobre todo el equilibrio económico del contrato para ambas partes, tanto para la entidad como para el contratista. Bueno, señores, eso era lo que quería comentarles en la noche de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nuevamente gracias a Bill Oyer por la posibilidad de estar hoy día martes con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Han efectuado dos preguntas los participantes. ¿Se las puedo trasladar? Ya. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia de fondo entre una variación contractual y un adicional de obra en la ejecución de contratos públicos? En realidad, a ver, el término variación como tal viene acuñado por los contratos estandarizados, ¿de acuerdo? Mientras que en nuestra norma doméstica lo conocemos como adicional. Al final del día, el concepto de variación es más amplio que el concepto adicional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las variaciones pueden implicar, por ejemplo, ampliaciones de plazo, ¿de acuerdo? Que es diferente de un adicional de obra. Es totalmente diferente. Por eso, en el tema de variaciones, variaciones como término, por favor, que sea desde mi perspectiva y de repente como consejo, que sea el género, la variación y el adicional de obra, la especie. La ampliación de plazo, la especie. La modificación contractual, la especie, pero la variación que sea como la sábana, ¿no? Como el género que acoge a este tipo de adicional de obra, modificación de plazo y las modificaciones contractuales, ¿sí? Es básicamente la diferencia, es terminología. Como les digo, las variaciones vienen acuñadas por los contratos estandarizados, FIDIC, NEC, los contratos de alianza y otros. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Y una última pregunta indica, si durante la ejecución de un contrato se aprueba un adicional de obra que supere el porcentaje máximo permitido por la normativa, sin contar con el supuesto técnico legal adecuado, ¿qué tipo de riesgo se materializa principalmente y cuál es su consecuencia potencial más grave? Ya, a ver, ahí hay que delimitar la pregunta. Primero, si va por encima del máximo permitido, el adicional, la entidad no te lo va a autorizar.
número uno. Eh, si está dentro del rango de los límites permitidos por la norma, hay que ver que efectivamente te lo haya aprobado en caso así sea la Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces, si cuenta con la aprobación de Contraloría, te lo aprueba la entidad y has cumplido con todo el procedimiento, ese adicional se va a aprobar. Es súper difícil que una entidad te apruebe un adicional si no está técnicamente sustentado, ¿sí? O sea, acá hay un tema de responsabilidad, señores, de parte de los funcionarios. Si correctamente sustentado, técnicamente sustentado, presupuestal, planos y todo está presupuestado el adicional. Y aún así, hay muchas entidades que no te aprueban adicionales porque dicen, no, esto no es un adicional, ¿sí? Es muy difícil y casi imposible que una entidad o que un funcionario, salvo que quiera pasar el resto de su vida en algún penal o involucrado en un proceso de cohecho, en un proceso penal de cohecho y de corrupción de funcionarios, que te apruebe un expediente adicional sin el sustento técnico adecuado. O sea, no elucubremos ese tipo de posibilidades porque hoy por hoy, más allá de lo que se pueda decir en en cualquier clase, en cualquier disertación, los funcionarios tienden a decir lo siguiente. Ese adicional, o esa ampliación de plazo sobre todo la ampliación de plazo, ya porque con la antigua norma del adicional no la podía, no era competencia de una JRD. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, que te lo apruebe la JRD. Yo no te lo voy a aprobar. Justamente haciéndose un poco el lavado de manos respecto de la responsabilidad que pudiera tener en la aprobación, por ejemplo, de una ampliación de plazo. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esas vendrían a ser las dos preguntas. Hay una pregunta adicional que nos comenta Eduardo Alonso, indica, en un gobierno local, la aprobación de la adicional en modalidad indirecta mediante acto resolutivo o solo vendría a ser mediante contrato. En un gobierno local, entiendo municipalidad, la aprobación de la adicional en modalidad indirecta mediante acto resolutivo. No entiendo bien la pregunta, pero finalmente los adicionales, señores, son aprobados con acto resolutivo. Ya lo que muchas veces ya ni siquiera necesitas con la nueva normativa, no necesitas hacer adenda, ¿de acuerdo? No necesitas hacer adenda si está aprobado con una resolución de gerencia municipal, con una resolución de alcaldía. Finalmente lo que se necesita es un acto formal, un acto administrativo formal resolutivo de la entidad. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por responder las preguntas de forma tan amable. Ha sido un placer contar con su presencia y esperamos contar con usted en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, Fabián, y muy buenas noches con todos. Muchas Buenas gracias. noches, estimado doctor. Hasta luego.